Buenos días, tengan una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por atender nuestra convocatoria. Para nosotros es muy importante su presencia en esta presentación del estudio sobre migración laboral en Guatemala. Ya tenemos por acá a nuestro investigador Danilo. Mucho gusto, Danilo, bienvenido. También tenemos a Vinicio Sandoval, el director ejecutivo de GEMIES. Y como ustedes podrán observar, pues nuestra agenda es bastante sencilla. Vamos a tener 4 puntos en particular y vamos a iniciar pues con las palabras de inicio para poder comenzar con esta presentación del estudio. Comentarles que quienes se inscribieron a través del formulario de la invitación van a recibir también la versión digital del documento más una copia de esta presentación, ya que como lo recordarán, estamos grabándola. Así es que les invitamos a que puedan utilizar la casilla del chat para hacer preguntas, comentarios, pero también habrá un espacio después de la presentación propiamente para que puedan tomar el micrófono y hacer sus consultas a viva voz. Así es que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a quedar entonces con Vinicio Sandoval. Adelante, Vinicio. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muchas gracias por esta oportunidad de encontrarnos virtualmente. Veo mucha gente conocida de la región, también gente que tiene trabajo muy interesante en los países, en el tema de movilidad humana. Gracias Danilo por acompañarnos en este autoconocimiento de nuestros países y de nuestros territorios, porque justo como el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, tenemos casi 25 años de estar trabajando en la promoción y respeto de los derechos laborales principalmente. Y ahí atravesamos a muchas realidades, ¿no? Muchos perfiles de personas en movilidad humana, perfiles de personas también en condiciones, en sectores que generalmente están explotados en ámbitos laborales, poblaciones migrantes, indígenas, comunidad LGTBIQ. Realmente el ámbito laboral atraviesa muchas realidades que nosotros como Gemíes queremos conocer y encontrar nuestro punto en el que podemos influir o abonar en una transformación real de una condición de exclusión, de discriminación, de explotación, a una condición digna, decente, de respeto y goce de sus derechos plenos. Entonces, este estudio, como ustedes sabrán, estamos en una región en donde la migración sur-norte es aplastante, esa realidad de nuestras poblaciones de Centroamérica subiendo hacia México, Estados Unidos, Canadá, se conoce mucho, ¿no? Es lo que son los titulares de, no solamente de noticias, de periódicos y medios, sino también de publicaciones, investigaciones, y muy poco conocemos de lo que sucede en nuestros países. Nuestros países, aunque sea increíble, son países también de destino, ¿no? Tanto Centroamérica, no solamente es país de origen o tránsito de flujos transcontinentales o del Caribe, sino también Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Belice, son países de destino en donde mucha población de la misma región está llegando a mejorar sus condiciones de vida. Así que este es el primer estudio que vamos a presentar. Tenemos algunos otros estudios que también vamos a darles a conocer pronto. Vamos a dar a conocer uno sobre la migración laboral a Belice. Muy poco se conoce de Belice y es un país que tiene una dinámica de movilidad humana y laboral impresionante, ¿no? En comparación a otros países de la región. Así que yo nada más quería agradecerles y darles este contexto que poco a poco queremos como institución brindar más información de lo que está pasando. Posiblemente no son los ríos de gente que suben hacia el norte, pero sí son pequeños ríos, ¿verdad? Que están llegando hacia otras realidades, hacia otros contextos, hacia otros países en donde no existen políticas públicas, no existe normativa, no existe la visibilidad de estas realidades y por ende
estas poblaciones pueden estar en mayor vulnerabilidad. Así que queremos dar esa contribución y por supuesto que ustedes en sus agendas y estrategias puedan también contemplarlo. Así que yo nada más le daría el paso a Danilo. Gracias Danilo por apoyarnos y dejamos contigo la presentación del estudio. Ok, muchas gracias, Vinicio. Muy buen día a todas y todos. Gracias por atender esta invitación para presentar este pequeño estudio sobre movimientos laborales de personas migrantes y sus familias en Guatemala. Tratamos de identificar una dinámica de flujo migratorio eh, para tratar de entender cómo es que está operando esta fuerza de trabajo. Eh, yo agradecería si fuera posible que se pueda proyectar la presentación que tengo para poder ir pues avanzando un poco. En lo que carga la presentación, quiero hacer un anuncio. Hay algunas personas que no se han inscrito en el formulario de Google Forms. Lo vamos a dejar acá sobre la casilla del chat para que puedan ingresar en el transcurso de la jornada. También comentarles que con la participación a nosotros ya nos queda acá registrada sus usuarios, entonces también tenemos esa posibilidad de compartirla. Y si no, pues saben que estamos totalmente a disposición para poder enviárselos por medio de un correo o por medio de WhatsApp también. Así es que vamos entonces ahorita a hacer la presentación. Me avisas, Danilo, por favor, cuando la visualices. Ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues como les comentaba, es un pequeño estudio que trata de entender cómo, cuál es la cotidianidad, cuál es la situación migratoria y laboral que están viviendo algunas personas. Como ustedes podrán ver, el estudio promueve impulsar acciones de impacto regional para una movilidad laboral ordenada, regular y segura. Asimismo, el trabajo es un análisis que parte de una revisión bibliográfica para entender a partir de el nuevo Código de Migración cuál es el entramado jurídico que se tiene. Asimismo, tratar de entender cómo el país cuenta o no cuenta con información respecto a los censos, cómo se registra en el censo a las personas de otra nacionalidad. Asimismo, poder entender en relación a la existencia de estadísticas respecto a las residencias temporales para trabajadores migratorios. Un poco entender cuál es el proceso y contrastarlo con la información producto de las entrevistas realizadas a 32 personas migrantes aquí en Guatemala. Si pudiéramos ir pasando, disculpen que no puedo estar pasando la presentación, pero estoy trabajando desde el teléfono y el área donde resido pues se quedó sin internet, entonces gracias Araceli por este apoyo. Quisiera entonces agradecer mucho a Brenda Cabrera, con quien trabajamos esta investigación. Ella me apoyó en el levantamiento de información. Juntos pudimos hacer las entrevistas a personas migrantes, elaboraron instrumentos para poder escuchar la voz de las personas migrantes, pero también de algunos funcionarios. Sabemos que haber elaborado este trabajo que pues fue muy corto, en muy corto tiempo, el alcance es del 15 de marzo al 23 de junio. em, Realizar entrevistas a personas en el marco de una pandemia, localizarlas, pues fue un trabajo bastante difícil, aparte de tratar de tener las medidas sanitarias para poder realizar el trabajo de campo. En relación a algunos funcionarios, pues no logramos tener todas las entrevistas que requeríamos y que necesitábamos,
para confirmar alguna información, pero afortunadamente hay información pública que pues permitió el análisis. No se pudo contar con algunas entrevistas a funcionarios clave, puesto que han estado desbordados en el trabajo que tienen que realizar debido al tema de la pandemia. En el caso del Ministerio de Trabajo, pues se ha estado pues saturando de muchas quejas y dando seguimiento sobre las diversas violencias o violaciones a los derechos laborales que existen en el país. El contenido del documento pues abarca algo muy general sobre el contexto migratorio, la normativa nacional e internacional. Siguiente, por las estadísticas sobre personas migrantes en Guatemala, el comportamiento del perfil de las personas migrantes entrevistadas, los retos, propuestas, recomendaciones, buenas prácticas y algunas conclusiones. Como sabemos, el corte de este estudio es muy poco, es bastante, eh, no es una investigación que permitiera el tiempo hacer mayor profundidad. Sin embargo, creo que hay algunas ideas fuerza, hay algunas reflexiones y hay algunos hallazgos que pueden ser interesantes, sobre todo para la gestión de la política pública en Guatemala a favor de las personas migrantes. Entonces, en lo que respecta al contexto migratorio, rápidamente, pues debemos de comprender que Guatemala es país de origen, tránsito, destino, retorno, y bueno, las migraciones es producto de procesos históricos vinculados a la implementación de las políticas, de los modelos económicos, sociales, culturales, ambientales, que han tenido efecto en la configuración de las relaciones, Estado y sociedad, y que, bueno, provocan las migraciones, pero también espacios donde estas condiciones también es país receptor y también de tránsito de personas migrantes y sus familiares. Siguiente. El país de origen, tránsito, destino, retorno, migración interna y desplazamiento forzado. Entonces aquí quiero como recuperar la idea que la migración de los centroamericanos, recordemos siempre que las migraciones se dan en su mayor parte hacia los espacios o territorios cercanos. Se da a los países de la par y esto lo hemos visto históricamente a través de la historia de la humanidad. En el caso de que todo mundo busca Estados Unidos como país de destino, pues tiene otras características y otras condiciones, como por ejemplo un diferencial cambiario en relación a los ingresos que les parece mucho más atractivo poder pues pasar distintos países para poder llegar a este país. Sin embargo, cuando hablamos a nivel de la región, en la migración intrarregional, pues son migraciones que se dan a la par. Generalmente hay familias transfronterizas, hay trabajadores transfronterizos y hay una dinámica que se está desarrollando. Entonces, podemos ver que históricamente el incremento de las personas migrantes en Guatemala, pues data de la década de 1980, en el contexto de la crisis económica y social de la región. De esta forma, pues, se pueden observar que los inmigrantes centroamericanos registrados durante 2015 a 2002, el 86.3% llegó al país durante los últimos 20 años del siglo pasado y casi la mitad estaba integrada por salvadoreños y cerca de la cuarta parte por nicaragüenses y el 21.6% por hondureños. Estamos observando que Guatemala en su mayoría pues, ha tenido la migración de personas de origen salvadoreño, hondureño, nicaragüense. Más de la mitad se concentraba en los departamentos de Guatemala, seguido por Chiquimula, Izabal, Jutiapa, que son departamentos fronterizos. Es importante el análisis que hacen los misioneros de San Carlos Escalabrini, quienes tienen la Casa del Migrante en Guatemala, respecto a la población en tránsito, ya que el predominio de este entorno centroamericano en la dinámica regional
revela que existen importantes diferencias al interior de la región del norte de Centroamérica. La principal de ellas es la abrumadora presencia de personas procedentes de Honduras. Casi el 60% de las personas que son atendidas en casas del migrante son de origen hondureño. En ese sentido, pues vamos observando que en las últimas caravanas, la mayor parte de personas son de origen hondureño. No implica que no existan salvadoreños o inclusive guatemaltecos que se suman a estas caravanas que van hacia Estados Unidos. Quisiera pues hablarles así sobre el marco jurídico vigente en Guatemala. Y aquí básicamente tenemos la Constitución Política de la República, el Código de Migración, que es el Decreto 44/2016, y el Código de Trabajo como los tres pilares que permiten entender, interpretar, analizar, construir es una armonización para poder atender a las personas migrantes. Entonces, además de ello, pues Guatemala ha ratificado una serie de instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos también la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. Y bueno, es interesante observar que Guatemala ha tenido pues y ratificado una serie de instrumentos internacionales. Cuando estamos en esta construcción sobre entender la normativa, que al final es importante no solo por el papel, por lo que establece y porque se cumpla la ley, sino que efectivamente en el carácter de la institucionalidad, no sé, me imagino que se da en toda la región, los funcionarios pues se apegan a lo que establecen sus reglamentos y sus leyes. Este tránsito de legislación a reglamentos, a protocolos, a eh, lineamientos o construcción de política, pues muchas veces puede existir ahí alguna separación. Entonces quiero contarles que el Código de Migración y algunos reglamentos. El Código de Migración pues es una legislación de hace 4 años que entró en vigencia efectivamente en el año 2017 después de algunos amparos y alguna dilación que se tuvo en el marco de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, entra ya a funcionar a implementarse en el año 2017 y para ello pues es necesario construir una serie de reglamentos. Y llamamos una serie porque el código es un conjunto de leyes y en el conjunto de leyes pues hay una estructura bastante amplia para poder ofrecer eh, condiciones y elementos para la protección de las personas migrantes. Entonces, el Código de Migración y sus reglamentos, vemos que los reglamentos están más vinculados a lo que se refiere a la administración de los flujos migratorios. De esta cuenta vemos, por ejemplo, todo lo relacionado, el siguiente. Vamos a observar que existen reglamentos con lo relacionado al funcionamiento de la unidad migratoria o un tarifario de servicios migratorios, las disposiciones para la emisión de pasaportes. eh, También vamos a tener reglamentos de residencias guatemaltecas, reformas para adicionar y transformar el tarifario. Hay un reglamento muy general del Código de Migración. Tenemos también el reglamento del procedimiento del Estatuto de Refugiados y un reglamento orgánico interno del Instituto Guatemalteco de Migración. Existen reglamentos de registros de estatus ordinario migratorio del Instituto Guatemalteco de Migración. Es importante indicarles que a la fecha todavía Guatemala existe una, una transición entre lo que es el Instituto Guatemalteco de Migración y la antigua Dirección General de Migración. Esta transición es producto de pues,
esta separación de la institucionalidad, la creación de un instituto que depende ahora de Vicepresidencia de la República y ya no del Ministerio de Gobernación. Y esto lo decimos en el sentido que el trabajo del Código de Migración pues busca proteger y efectivamente nos fuimos dando cuenta que bajo el paraguas de un Ministerio de Gobernación pues la función del Ministerio de Gobernación tiene que ver más con la perspectiva de seguridad de Estado. Sin embargo, desde una presidencia se puede ampliar y articular otras, armonizar, digamos, una relación interinstitucional para poder proveer a las personas migrantes y reconocerles sus derechos. Es decir, la herramienta ley, código de migración es algo novedoso para el país, es un trabajo de bastantes años en conjunto con sociedad civil y la Comisión del Migrante del Congreso de la República. Y bueno, creo que estamos en esa transición. Sin embargo, sí quiero indicarles que la anterior ley de, de migración en Guatemala era una ley que tenía como objeto eh, determinar el funcionamiento de la institución que administra las migraciones. Es decir, qué va a ser la Dirección de Migración, cuáles van a ser los mecanismos, instrumentos, reglamentos para poder otorgar visas, generar regularizaciones, todo un tema más vinculado a una institución y cómo administra la migración para el país. Sin embargo, el Código de Migración hoy en día ya reconoce en su artículo 1 el derecho a migrar. Y este derecho a migrar, pues, va consigo una serie de acciones y elementos sustantivos. Algunas otras legislaciones vinculadas. Es importante tener presente de que para entender la dinámica y la realidad en la que viven las personas y sobre todo personas migrantes, debemos de tener también un análisis sobre algunas otras legislaciones vinculadas, sobre todo de carácter regional. Y de esta cuenta vamos a encontrar el Acuerdo Regional de Procedimientos Migratorios, como es el CA4. Siguiente, por favor. Ley del sistema de alerta Alba Kenneth, que es para la búsqueda de niñas, niños desaparecidos. La ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. La ley de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Y también la ley de protección integral de la niñez y adolescencia. Tenemos también la Iniciativa de Integración Económica Centroamericana, Guatemala y Honduras. Son acuerdos, son leyes nacionales, pero también acuerdos regionales que permiten y que establecen algunos procedimientos para tratar y atender a las personas migrantes. En lo que respecta al decreto 44-2016, Código de Migración, quiero explicarles, digamos, el código, por ser un conjunto de leyes, tiene 4 grandes contenidos. Un contenido que tiene que ver sobre lo sustantivo, y lo sustantivo tiene que ver con todos los derechos hacia las personas migrantes. Derechos a migrar, derechos de las personas y sus familiares, los derechos en generales, se reconoce el derecho de los trabajadores migratorios, también los derechos de las personas víctimas de trata, los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Por otro lado, se cuenta con un apartado sobre el derecho migratorio que tiene que ver con las obligaciones y prohibiciones, ingreso, permanencias, estatus de migratorios de estas personas. Asimismo, se cuenta con el sistema guatemalteco de migraciones y aquí se busca básicamente entender la articulación o el sistema interinstitucional y la política de migración bajo el paraguas de una autoridad migratoria y una ejecución bajo el Instituto Guatemalteco de Migración. Se crean algunas subdirecciones, órganos asesores, inclusive se crea la carrera migratoria para poder pues seguir fortaleciendo al personal que trabaja en el tema del Instituto Guatemalteco de Migración. ¿Cuál va a ser su relación con Amigua y algunas otras entidades? Y por supuesto tiene un último apartado que es importante porque ya establece cuáles deben de ser los procedimientos para la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias, los procedimientos para las personas solicitantes de asilo y refugio,
procedimientos para una regularización migratoria y procedimientos para la atención a familiares quienes reportan a personas migrantes como desaparecidas. Entonces, el espíritu del Código de Migración es producto de una armonización legislativa con el marco normativo internacional y para efectos de la presente investigación, pues lo que tratamos de indagar y conocer a través de contrastar lo que establece el Código, pero también los reglamentos existentes en relación al apartado sobre derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que se armoniza con la Convención, vemos que hace falta todavía avanzar en la construcción de estos reglamentos. En términos generales, quisiera como presentarles algunos elementos que el código establece, el Código de Migración, pues establece el reconocimiento a las personas trabajadoras migrantes y sus familias y les reconoce los derechos que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, es interesante el indubio pro operario, que indica que toda interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia de trabajadores migrantes, de igual forma que los guatemaltecos, se interpretará en el sentido más favorable para el trabajador. Son nulas de pleno derecho y no obligan a las personas trabajadoras migrantes las estipulaciones que implican renuncias, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos en la legislación nacional, internacional o de cualquier disposición de índole pública o privada. Entonces, vemos también derechos sociales mínimos como la libertad de elección de trabajo, el respeto a jornadas de trabajo, el pago de prestaciones, prohibir la ocupación de niñas, niños o adolescentes, el otorgamiento de beneficios económicos para la familia cuando sucede muerte del trabajador. Se cuentan también artículos sobre las categorías de trabajador migratorio. Y aquí llama la atención lo siguiente. Se reconoce a los trabajadores transfronterizos e itinerantes, se reconoce también a los trabajadores de temporada, a los trabajadores consultores, asesores o técnicos especializados y el trabajador por cuenta propia. El tema del trabajador de cuenta propia es un poco el ámbito en el que pudimos nosotros trabajar y coordinar con el trabajo de campo que realizamos. En este sentido, vemos, por ejemplo, del artículo 24 al 37, información referida a su seguro social, a las clases pasivas, y también en relación a la obligatoriedad y el pago de impuestos, el derecho a pertenecer a cooperativas, lo referido a las renuncias o despidos, y el tema de acceso a los tribunales laborales. El Código de Migración establece, por otro lado, el tema sobre la permanencia de personas extranjeras y su estatus ordinario migratorio. Y entonces aquí vemos, por un lado, que está reconociendo quiénes son, cuáles son los derechos de las personas trabajadoras migrantes y, por otro lado, está ya en la parte del derecho migratorio todo lo referido al estatus migratorio. Entonces, en el estatus migratorio vemos que hay tres tipos de estatus: uno ordinario, uno extraordinario y uno especial. En el ordinario, pues, se reconoce la categoría de turista o viajero, la residencia temporal y la permanente. En el estatus migratorio extraordinario se establece el estatus de permanencia provisional, permanencia por atención especial y permanencia por razón humanitaria. Y el estatus migratorio especial tiene que ver con aquellas personas que por su actividad o situación no se encuentran dentro de las definidas anteriormente como ordinarias o extraordinarias, y se le denomina como estatus especial a los trabajadores transfronterizos e itinerantes, aquellas personas que vienen a trabajar a Guatemala y se regresan a El Salvador o a Honduras o viceversa, ¿sí? Trabajadores conforme a la disposición del 10% para personas inmigrantes, según el artículo 13 del Código de Trabajo, los funcionarios diplomáticos, consulares o de organismos internacionales, los invitados especiales o de los organismos de estados y sus dependencias, y los grupos artísticos, culturales, religiosos, deportivos o educativos que viajan juntos bajo la responsabilidad de una persona determinada. Vamos encontrando entonces que existe aquí
en el estatus migratorio especial el reconocimiento del trabajador transfronterizo e itinerante, pero vamos a ver que en el marco de el estatus migratorio ordinario y la residencia temporal se reconoce a los trabajadores migrantes. Entonces, vemos en la siguiente que los residentes temporales, aquellas personas que el Instituto Guatemalteco de Migración extiende la residencia y se ha identificado las siguientes categorías. La categoría de trabajadores migrantes, estudiantes, deportistas, inversionistas, intelectuales, investigadores y científicos, ministros de culto o religiosos. Y aquí vamos a centrarnos un poco ya en información. Bueno, hay una residencia para trabajadores migrantes. Por otro lado, los trabajadores migrantes son definidos como aquellas personas extranjeras que han sido autorizadas a permanecer en el país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita, remunerada, bajo la dependencia y dirección de un patrón. Los trabajadores migrantes podrán solicitar residencia temporal por un plazo de 1 a 5 años, o posteriormente, si logran tener familias, si hay otro motivo para quedarse en Guatemala, pues pueden pedir la residencia permanente. Por otro lado, digamos, eso es toda la parte que las bondades que presenta y un poco cómo entender trabajadores migrantes por un lado, pero también los estatus y la necesidad de poder documentar y estar en un estatus regular, lo ideal con residencia permanente o regular como trabajador migratorio. Por otro lado, encontramos entonces el Código de Trabajo, que es un código de 1947, que en el artículo 102, inciso N de la Constitución Política, el Código de Trabajo prohíbe a los patrones emplear menos del 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar estos últimos menos del 85% del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen. Es decir, solo puede contratar máximo a un 10% de personas extranjeras. Y bueno, se podría modificar cuando se traten de centroamericanos de origen. Y aquí, pues, Guatemala reconoce en su constitución a todos los centroamericanos como guatemaltecos de origen. Sin embargo, esto no ha podido aplicarse o reflejarse en cómo se hace ese ejercicio de poder tener un estatus migratorio regular como guatemalteco de origen por ser centroamericano. Es un procedimiento que no existe, a pesar que la ley lo estipula. Vemos entonces algunos otros, si quieres vamos pasando algunos datos que tienen que ver, digamos, el tema de este acuerdo gubernativo 528-2003, que tiene que ver con el reglamento de la autorización de los trabajadores. Llama la atención porque es una serie de requisitos. El Ministerio de Trabajo establece requisitos que tienen que ver con documentación, tienen que ver tal vez atrás, ¿por? Tiene que ver con documentación, tiene que ver con fotocopias de pasaportes, fotocopias de inscripción de registro respectivo del documento que acredite la calidad en el caso que va a actuar el representante del empleador, un acta notarial o documento con legalización de firma en que conste que el empleador solicitante se hace responsable de la conducta. En términos generales, para poder tener el permiso de trabajo, el empleador debe de solicitarlo ante el Ministerio de Trabajo. Vemos acá que nos estamos centrando, o el Código de Trabajo, pues aún no reconoce lo que establece el Código de Migración vinculado a el trabajador por cuenta propia. Únicamente está reconociendo a todos aquellos trabajadores que dependen de un empleo y por lo tanto los empleadores deben de garantizar y generar una carta para poderlos acuerpar. En este caso, pues es un procedimiento que se sigue haciendo y en Dirección General de Migración o Instituto Guatemalteco de Migración existe la misma figura que significa, digamos, cuál es la persona garante. A pesar que el Código de Migración ya eliminó de su contenido la necesidad de un garante para poderse regularizar,
Se sigue, en el caso de los trabajadores migratorios, se sigue, bueno, en el caso de todos, se sigue solicitando garantías. Y en este sentido vemos entonces que lo refuerza el Ministerio de Trabajo con la carta que solicita para poder generar o formalizar y otorgar este permiso a las personas trabajadoras. Permiso que no lo dan. Permiso que los trabajadores no quieren tener contacto, primero por supervisión de condiciones laborales y segunda porque no se quieren hacer responsables de las personas trabajadoras. Y esto es información a partir de con quienes hemos entrevistado. Sin embargo, hay procedimientos que tienen que ver con un perfil de personas migrantes calificadas que sí las mandan a traer para poder venir a tener puestos de gerencias o de ingenierías, o etcétera, en donde las empresas pues, por otro lado, tenemos el Manual Regional de Procedimientos Migratorios de Visa Centroamericana. Y bueno, aquí de la Dirección General de Migración del año 2009, y aquí establece algunas condiciones sobre el uso y manejo del CA4 en Guatemala respecto a las nacionalidades de El Salvador, Honduras y Nicaragua. El CA4 es una disposición en el marco del Sistema de Integración Centroamericano que lo que busca es que las personas no, las personas adultas puedan transitar entre los cuatro países únicamente demostrando su DPI, su DUI o su cédula de vecindad y puedan hacer la migración regular para poder seguir y pues movilizarse. No reconoce al trabajador como sujeto de derechos, sino únicamente reconoce a la persona migrante de estos países para turismo y comercio, no para que ejerza funciones laborales o perciba dinero en ninguno de los cuatro países. Y en ese sentido, pues es interesante ver cómo se genera una libre movilidad, pero se restringe el derecho a lo laboral. En general, las personas extranjeras que ingresan a cualquier parte del Estado no pueden ejercer actividades comerciales o laborales remuneradas en el territorio. Las direcciones generales de migración y extranjería podrán negar o permitir el ingreso a un extranjero que carezca de alguno de los requisitos. Es importante decir que a pesar de que se promueve la libre movilidad, las direcciones establecen ciertos requisitos y disposiciones que ya es decisión de la institución y no tanto lo que establece la ley. Y muchas veces, porque no pueden demostrar de que traen dinero y que van a hacer turismo, no les pueden negar el paso o el ingreso a Guatemala. En términos generales, vemos una composición de marcos normativos, avances en la legislación y el código migratorio, la armonización migratoria, la articulación para tratar de promover los Te derechos de las preocupaba que te personas fueras a migrantes. mojar, pero resulta que tú estás súper bien acá adentro. Y por otro lado tenemos de algunas otras disposiciones que se van teniendo. Aquí lo fundamental es tener la vigilancia sobre los reglamentos. Los reglamentos son súper cruciales en todos los países, puesto que de estos es que se desprende el actuar del funcionario. Agradecería a quien tiene abiertos los micrófonos apagarlos. Gracias. Por otro lado, quiero pues ya hablar sobre las estadísticas sobre personas migrantes en Guatemala y aquí es importante decirles que el censo poblacional y de vivienda desde hace pues el último censo y el actual pues ya cuenta con información respecto a la población inmigrante en Guatemala. La información que logramos obtener es importante decir que la información pública existente sobre el censo del año 2018 no desarrolla el tema de los inmigrantes en Guatemala, sino habla sobre la migración de guatemaltecos y las condiciones de sus familias y en qué países se encuentran. Sin embargo, gracias a gestiones a través del NUFPA, se logró tener información para poder acceder a alguna información mínima sobre las personas inmigrantes en Guatemala.
Y aquí llama la atención que el censo poblacional y de vivienda de Guatemala, siguiente, pues nos está indicando que Guatemala cuenta con 82.160 personas, de los cuales 46.280 son mujeres y 35.880 son hombres. En su mayoría, sí, digamos, el país que más registra es la región de Centroamérica, seguida de Norteamérica y el resto de América Latina. Hay información de otros países, de Asia y de Europa. Sin embargo, vemos que en la mayoría de población de otras nacionalidades es centroamericana, seguida de México y Estados Unidos, Canadá. En Guatemala, el 54.19% de las personas inmigrantes son de origen centroamericano, en su mayoría provenientes de El Salvador, seguido por Honduras y Nicaragua. Vemos que el 61% son mujeres y el 39% son hombres. Las personas de origen norteamericano corresponden al 30.16 personas inmigrantes de origen canadiense, estadounidense y mexicano, siendo 52% mujeres y 48% hombres. Aquí llama la atención en términos generales han venido a Guatemala en su mayoría mujeres. Se registra información menor de hombres. Ahora veamos, según el censo, los principales departamentos, ¿en dónde están viviendo estas personas? En primer lugar tenemos a Guatemala, que cuenta con más del 40% de estas personas, seguido de Huehuetenango, Escuintla, Jutiapa, Petén y Chiquimula. Digamos, son los 6 principales departamentos en donde se alojan las personas migrantes. Y bueno, ahí ustedes pueden observar una tabla en el comportamiento de todos los departamentos de Guatemala. Y el menor, digamos, el departamento donde se registran menos personas inmigrantes es Totonicapán. Ahora, en relación a los rangos de edad, vamos a observar que de acuerdo a los quinquenios establecidos en el censo poblacional y de vivienda, el 46.59% de las personas inmigrantes se encuentran en edad adulta. Casi el 20% en edades de adolescentes y juventud, un 7% más o menos en niñez y un 8.9% con edades comprendidas en adultos mayores. La mayor parte de población inmigrante es población joven. Vemos seguido que es interesante ver aquí el comportamiento de las migraciones según los censos, y en el sentido que la población inmigrante en Centroamérica, en Guatemala se registra el ingreso de estas personas desde 1915. Entonces vamos a observar, es un dato curioso en el sentido que durante el siglo XX hay pues más de 80 años en donde se registran los ingresos de inmigrantes por nacionalidad. Y aquí pues yo jalé información y analicé información respecto a Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, para que veamos un poco el comportamiento. Y efectivamente en los últimos 80 años del siglo pasado, pues empezó a venir mucha población de estos países centroamericanos, pero en los primeros 20 años se registra y casi duplica, triplica o quintuplica la existencia de personas de origen centroamericano en Guatemala. Y esto pues tiene que ver no solo porque hay crecimientos poblacionales, porque hay migraciones, porque hay uniones familiares, porque hay intereses económicos, etcétera, sino también porque son países que ya durante el siglo XXI pues están generando los países otras condiciones y existen pues también personas que andan huyendo y tienen desplazamiento forzado. Entonces, es interesante que a nivel de Guatemala la mayor población que se observa
es de origen salvadoreño, seguido del hondureño y nicaragüense. Ahora bien, quisiera contarles un poco, gracias, digamos, a un apoyo y contacto en el Instituto Guatemalteco de Migración, logré tener información sobre las estadísticas otorgadas sobre residencias temporales a trabajadoras migrantes por parte de la Dirección General de Migración, Instituto Guatemalteco de Migración, únicamente del año 2019. Y lamentablemente, pues es importante indicar que la misma transición pues está eh, posibilitando que no se tengan bien la data ordenada y pues bueno, es un reto para esta transición y para el mismo Instituto Guatemalteco de Migración poder contar con la información que viene de Dirección General de Migración, sobre todo la información estadística y de los casos y de los expedientes, para seguir trabajando de una manera mucho más eficiente y que pueda generar data que permita analizar el comportamiento de las migraciones en Guatemala. Y en este sentido vimos entonces a partir de a quienes se les ha otorgado la residencia temporal de trabajadores migrantes, vamos a observar que en su mayoría pues se otorgaron durante el año 2019 650 residencias temporales a trabajadores migrantes. Estas residencias temporales fueron solicitadas por empresas o industrias, más del 50%. De ahí seguido por el tipo de garante, ¿verdad? Que es una empresa, una industria, personas individuales. Vamos observando que hay abogados, hay firmas de abogados o personas que pues siguen siendo garantes para poder reconocer a la persona como trabajadora migrante. Vemos a la banca, algunas organizaciones e instituciones, la iglesia y otro tipo que pues no se logró tipificar, pues tiene un porcentaje bastante alto, más o menos al 29% eh, de estas garantes de residencia. Eh, Cuando vemos, bueno, se, se- se otorgaron 650 residencias durante el 2019. Ahora, ¿a quiénes? Vemos entonces que las nacionalidades de las personas a quienes se les otorgó tienen que ver los primeros tres lugares, digamos, son sobre todo a personas de origen colombiano, venezolano y mexicano, seguido de salvadoreño, coreano, ruso, nicaragüense, cubano, Estados Unidos, Argentina, España, Honduras y otros países, pero en su mayoría es población de origen colombiano, venezolano. No son estatus de refugiados, sino son residencias temporales por trabajador migratorio. Entonces, es interesante que sí se esté otorgando a estas personas y podemos ver entonces que se puede relacionar con las industrias, con los comercios, con la banca, con las distintas empresas en Guatemala y que necesitan o traen a su personal para poder trabajar. En relación a los países centroamericanos, se otorga en total 95 residencias temporales a trabajadores migratorios, constituyéndose en el 15% del total de residencias temporales. El resto es hacia otras nacionalidades. Y según la revisión, los porcentajes según país corresponden, se otorgó 8% a Salvador, 2% a Honduras y 5% a Nicaragua. Digamos, es bastantes o son pocas las residencias temporales otorgadas a esta población de origen salvadoreño, hondureño y nicaragüense cuando son la mayor parte de personas migrantes residentes o que viven en Guatemala. Entonces, digamos, ahí algo está pasando. Ahora bien, quisiera, ay, qué bueno que Brenda Cabrera se está uniendo ahora a la conversación, pues porque vamos a entrar a esta parte sobre el comportamiento y el perfil de las personas migrantes entrevistadas. Y aquí, pues, para el efecto de este estudio, sabiendo el tiempo que teníamos, las condiciones, pues se logró entrevistar a 32 personas trabajadoras migrantes que residen en la ciudad de Guatemala y que radican en las zonas 1, 8 y 19.
Pues logramos a través de realizar entrevistas en calle y pues con las medidas y con las protecciones necesarias. El perfil de las personas con las cuales vamos a presentarles sus análisis, sus propuestas, sus restos, tiene que ver con personas trabajadoras migrantes que radican en áreas urbanas o periféricas también de la ciudad de Guatemala y que en su mayoría están en el trabajo informal. Eh, Tienen familias y no cuentan con residencia temporal, ni permanente o permiso de trabajo. Algunas personas están en situación irregular y otras personas pues han logrado generar estrategias para estar en condición regular migratoria, aunque no tienen permisos laborales. Por ejemplo, llamó la atención que esta población con la cual estamos trabajando o logramos entrevistar son personas que están dedicadas al arte, al circo y en su mayoría pues es una red de personas migrantes salvadoreñas, hondureñas, inclusive había una persona de origen mexicano que han estado vinculados al espectáculo, han estado vinculados al trabajo en circo, personas que se dedican a ser payasos, a ser malabaristas, a personas que están en los semáforos, personas que están en los parques o en las avenidas principales, pues brindando su trabajo como artista, como payaso, animadores, eh, y que, bueno, están de una manera articuladas en comunicación, pero que no cuentan con permisos de trabajo, pero sí logran hacer estas actividades, por ejemplo, en el marco de la Sexta Avenida, que es la avenida principal de la zona uno, que es una calle peatonal, pues ahí pagan a la policía o al municipal, pues un arbitrio para poder dejarlos hacer sus presentaciones y de esta manera, pues recibir algún ingreso por parte de las personas transeúntes. Em, Vemos entonces que en su mayoría, pues, las personas que entrevistamos fueron mujeres y hombres, en su mayoría fueron hombres. Vemos acá de las 32 personas que en relación a las mujeres, son mujeres mayores de 40 años, entre 40 y 50 años, seguidas de 20 a 30. Y tuvimos rangos de entre 30 a 50 años, en su mayoría de hombres. El nivel educativo en promedio, tanto hombres como mujeres, es que cuentan con primaria completa. Sin embargo, dos de las mujeres entrevistadas indicaron no tener ningún tipo de escolaridad. Tienen primaria completa en su mayoría, pero también algunas indican tener, sobre todo hombres, eh, acceso a educación eh, educación diversificada. Entonces vemos que los hombres son en su mayor parte con mayor escolaridad a las mujeres. Respecto a su documentación, se pudo identificar que todas las personas entrevistadas a su ingreso a Guatemala contaban con algún tipo de documento. El 75% cuenta con cédula, DUI, el 6% con algún certificado de nacimiento y el 19% con pasaporte. Sin embargo, dos de las personas indicaron que en la actualidad pues les robaron los documentos y están sin documentos y ante la pandemia y el servicio consular pues no han logrado tener acceso a su documentación. El 65% de las personas migrantes en Guatemala tiene más de 3 años de vivir en este país. No son recientes, tienen, digamos, el 31% tiene menos de un año y el 4% tiene más de 13 meses, pero no menos de 3 años. Entonces, vemos entonces que en su mayoría las personas tienen más de 5 años, más de 3 años de vivir en Guatemala. Eh, Cuando les preguntamos cuál es su estatus migratorio,
2 indicaron que tienen residencia temporal, 4 residencia permanente, 2 que están en trámites de residencia, en trámite de residencia permanente, en trámite de residencia temporal, 4 personas, 2 se encuentran con estatus de refugiado y 18 en situación irregular. Es decir, más del 50% de las personas entrevistadas pues indicó estar en situación irregular. Irregular no porque, digamos irregular porque ya se le vencieron los tiempos. No tiene permiso, no tiene, ya se le vencieron los tiempos de los 90 días que establece la legislación para que pueda estar como beneficiario del CA4. Entonces ya tiene una morosidad. Otros que indican estar en una situación regular, se vincula a que en su mayoría, digamos, parte de ellos, hay varias familias que viajan de Guatemala, son de origen salvadoreño, al Salvador a cada 80 días para renovar, digamos, su permiso de ingreso, pero eso lo vienen haciendo desde hace varios años, porque les sale mucho más económico viajar 3, 4 personas a lo que implica los costos para la regularización migratoria. Em, Ahora vemos respecto a la situación laboral de las personas trabajadoras entrevistadas, responde mucho al oficio, digamos, al oficio del trabajo que se ha desarrollado históricamente. En este sentido, la mayor parte de las personas responden a trabajo por cuenta propia, ya les comentaba, están vinculados al arte, están vinculados al circo, están vinculados a la animación. Y aquí, por ejemplo, les quiero leer lo que decía 2 personas. Una mujer que decía, nosotras trabajamos haciendo malabares con bolillos, pelotas, tratando de recrear a las personas en las esquinas cuando los semáforos dan en rojo. O Algodoncito, que es un payaso, pues, reconocido, indica que su trabajo de animación como payaso lo promociona en la Sexta Avenida de la Zona 1, en el Parque Gómez Carrillo, en donde no ha tenido ningún tipo de problemas con la autoridad, policía municipal, y hace sus pagos para que le permitan trabajar y animar, y de acá ha obtenido contrataciones para ir a animar a escuelas, cumpleaños, etc. Él se anda promocionando y tiene sus tarjetas. Vemos entonces que las personas, qué tipo de contrato y si han tenido trabajo formal o trabajo informal. Eh, 20 de los entrevistados indicaron haber tenido trabajo formal, haber tenido en algún momento, ¿verdad? Sin embargo, ahora están en su mayoría en cuenta propia. Y cuando se dice de trabajo formal, pues 9 personas indicaron haber tenido el empleo. Sin embargo, 11 indican haber tenido contratos verbales. Ninguno ha tenido contrato formal. No hay contratos formales, no se firma nada, únicamente contratos verbales. Asimismo, vemos entonces que en el ámbito laboral de empleo, el trabajo formal de las personas pues es poco accesible. Eh, y posterior a esa experiencia de trabajo formal, pues han estado buscándose la vida, sobre todo a través del trabajo informal. Únicamente 2 personas indican están inscritas ante la Superintendencia de Administración Tributaria y bueno, 5 de ellas indican que están pagando impuestos. Entonces aquí hay un desbalance entre el orden de lo formal, impuestos, o de la informalidad, la formalidad, impuestos. Sin embargo, vemos que las condiciones, pues, a nivel de trabajo informal, es el sector donde más se ubica. En su mayoría han sido por poco tiempo o desempeñando algunas funciones en algunas empresas de comida. Otros indican haber sido agentes de seguridad cuando tuvieron trabajo formal. En cualquiera de los casos nunca tuvieron contrato escrito formal, sino más bien verbal. Y sobre todo los horarios podrían variar, pero en general excedían las 8 horas. En el caso del agente de seguridad,
pues sus horarios eran de 24 por 24 horas. Respecto a los ingresos mensuales, mínimo equivalente. Digamos, el sueldo mínimo en Guatemala está alrededor de 2.800 quetzales, alrededor de unos $325. Y nueve personas indica que les pagaron prestaciones laborales. Su bono 14, su indemnización, su aguinaldo y su bono incentivo. Ninguna de las personas contratadas tuvo acceso a la seguridad social a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A pesar de ello, el agente de seguridad indicó que sí le descontaban esta cuota del IX, pero nunca tuvo carnet de afiliado. El 95% de las personas entrevistadas han trabajado en la economía informal y parte de los trabajos pues tienen que ver, la informalidad está vinculada a ventas de productos ambulantes, a servicios domésticos, artistas de circo y animadores. Algunos trabajan en sastrerías o ayudantes de albañil, ayudantes en comercio, transporte tuk-tuk, que son estas motos que transportan a personas bueno, tuk-tuk se le llama en Guatemala y bueno, dos personas que indican no tener información. Y cuando estamos analizando y viendo, bueno, de cuánto estamos hablando, más o menos sus ingresos como persona en trabajo informal, el 75% de las personas indican que tienen ingresos menores a los 1.000 quetzales eh, mensuales. El 7% indica que sus ingresos se acercan, pero no superan el salario mínimo. Es decir, la informalidad los sumerge en la sobrevivencia. No están ganando el dinero suficiente como para la manutención. Cuando hablamos alrededor de 1.000 quetzales, estamos hablando más o menos de $140 al mes. Las personas trabajadoras migrantes viven al día, tienen ingresos promedios al salario mínimo y los gastos de la canasta básica, pues una canasta básica en Guatemala está más o menos alrededor de los 3.500 quetzales. Entonces no alcanza. Por otro lado, si bien la principal razón del por qué no se han insertado en el mercado laboral es porque en el país no existe en general empleo. La tasa de desempleo en Guatemala es bastante alta. Guatemala, más del 70% de la economía es informal. Eh, y bueno, sobre todo indican que han logrado tener acercamiento para tener algún trabajo, pero no tienen el permiso laboral porque los patronos o las personas empleadoras no quieren extenderles la carta para poder tramitar este permiso. Y aparte de eso, tramitar el permiso, ya veían ustedes, requiere de una serie de requisitos que hay que cumplir. Algunos los tienen, algunos no, y implica un gasto. Y es un costo que se tiene que cubrir y que teniendo ingresos entre 1.000 quetzales o máximo 2.000 quetzales, pues vamos viendo que no les resuelven siquiera para poder pagar los trámites que implica tener los requisitos. Por aparte, pues ya está entre $500 la residencia permanente. Entonces tiene que ver también con un tema de ingresos. Em, Quisiera entrar a la parte de retos, propuestas y recomendaciones. Aquí, pues, estos retos en general planteados, pues, parten de la propia voz de las personas entrevistadas, trabajadoras migrantes. Entonces, aquí se identifica el reto que las instituciones guatemaltecas faciliten el pago de los trámites, que no sea, ya que no cuentan con los recursos, es decir, que se les pueda facilitar. Si hay que pagar 1.000 quetzales, pues que se pueda pagar por cuotas o que puedan hacer, digamos, o se pueda, por otro lado, em, tener un estudio socioeconómico para poder ajustar alguna tarifa y ellos, todos, plantean que si quieren ser reconocidos y tener sus permisos de trabajo, que tener su residencia temporal o permanente, quieren estar en una situación regular. Ante la falta
de, de no poder acceder y pagar lo que implican los trámites. Autoridades, el Instituto Guatemalteco de Migración, pues es bastante difícil. Que los consulados de sus países de origen les faciliten y les otorguen la documentación necesaria y sobre todo piden que sea de manera gratuita. Por otro lado, que es importante romper la discriminación que sufren las personas migrantes trabajadoras, ya que no se les considera como trabajadores y muchas veces las dependencias no les facilitan información o facilidades para arreglar su situación migratoria y laboral. Gladys, por ejemplo, decía que uno de los retos es que por falta de ingresos ha sido discriminada y por su nacionalidad. Adonai Hernández dice que lo primero son los precios que cobran para poder tramitar permisos o residencias. Otra, la documentación que ellos piden tiene que ser una documentación que sea válida con un mínimo de 3 meses. De igual forma, tiene un costo viajar a El Salvador y poder traerla. Aparte, el pago de los sellos y si uno no es de El Salvador hay que viajar fuera para poder tramitar algunas actas de nacimiento o ir a los consulados y que pues tienen cierto costo. No han logrado tramitar sus documentos porque les piden muchos requisitos y es muy caro en general. Ya podrán ustedes leerlos el resto en el estudio. Eh, Ana María Méndez de la OIT nos indica que uno de los principales retos de fortalecer la organización de los trabajadores es fortalecer la organización de los trabajadores más allá de los sindicatos. Todavía hay un grupo y una masa de trabajadores que creen en la organización de ellos mismos, la defensa de los derechos y que necesitan ser acompañados en estos procesos, ir promoviendo estos cambios institucionales que debe adaptarse. Son procesos en paralelo que debe de irse fortaleciendo. Y otro de los retos es que el Ministerio de Trabajo, la Inspección General de Trabajo, a través de denuncias, seguimientos, inspecciones de oficio que se hagan, hay un reto muy fuerte con este ministerio para que pueda ejercer esas inspecciones y garantizar los derechos laborales de estas personas. Eduardo Volque, de la Procuraduría, defensor de la Procuraduría de Derechos Humanos, nos dice que uno de los retos es sancionar a quienes han incurrido en delitos de violaciones a derechos laborales. Fortalecer las instituciones que están para abrirlas a la atención de los trabajadores migrantes. Por ejemplo, que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a través de esta figura que reconoce el Código de Migración como trabajador por cuenta propia, pues pueda estar abierto a poder registrar y que las mismas personas puedan pagar su cuota para tener beneficios de seguridad social como es la del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por otro lado, se habla sobre el reto de posibilitar el reconocimiento de las personas de origen centroamericano como trabajadores migratorios, ello al ser guatemaltecos de origen, según la Constitución. Entonces, digamos, ese reto que está plasmado en las leyes, pero hay que concretarlo, hay que operativizarlo. En relación a las propuestas, las personas entrevistadas, pues, por ejemplo, están estableciendo que les den la oportunidad de poderse regularizar por cuotas o con descuentos, porque son personas honradas, son personas trabajadoras. Y pues todos ellos indican que la mayor parte pues es un tema de ser un trabajador de clase baja en el sentido de sus ingresos. Ivania Maldonado indica que una de las propuestas es cómo trabajar para que no exista la discriminación hacia las personas migrantes y que puedan crear programas donde exista la oportunidad de trabajar y a la vez se les pueda dar asesoría para lograr los permisos de trabajo. Aquí, pues la propuesta está vinculada con la necesidad de difundir, de conocer no solo lo que establece ya los requisitos o algunos reglamentos, sino cuál podría ser el proceso, el procedimiento que ellos puedan seguir, quiénes los pueden apoyar, dónde los pueden apoyar, es decir, generar toda una interinstitucionalidad o intersectorialidad para poder generar un proceso que les facilite
la regularización migratoria. Y eso tiene que ver con el planteamiento de la urgencia de tener bueno, varios, no es solo uno, procesos de regularización migratoria en Guatemala. Por ejemplo, Brian Kenneth nos dice que pues, se sienten muy discriminados, ¿verdad? Una de las propuestas es que no haya discriminación hacia las personas migrantes y también que puedan crear programas de apoyo a los jóvenes para trabajar y estar con permiso laboral, que exista asesoramiento para estar de manera regular trabajando y ejerciendo su trabajo en el país. En términos generales, las propuestas están vinculadas a que existan menos requisitos y papeleos, que el acceso a la documentación en el país de origen sea gratuito, o en su caso existan facilidades de pago para tener una residencia temporal o permanente como trabajador migrante. Que las instituciones en el país de origen y en Guatemala proporcionen, faciliten información sobre los procedimientos de manera clara para no caer en situaciones de rechazo de información. Y aquí es muy importante. Por ejemplo, hemos observado algunas indicaciones para poder entregar documentación para solicitar la residencia temporal en el Instituto Guatemalteco de Migración y vemos que inclusive si no lleva la documentación en cierto orden o con un folder de cierto tipo de color, la documentación la pueden desechar. Entonces vemos cómo la discrecionalidad en relación a un proceso administrativo se vuelve a sobreponer sobre el derecho que establece el Código de Migración. Ante la situación que cotidianamente viven las personas trabajadoras migrantes en Guatemala, sus intentos por regularizarse o contar con permisos laborales, se hacen las siguientes recomendaciones. Y tiene que ver con facilitar la obtención de permisos de residencia haciendo pagos de manera escalonada, de acuerdo a sus ingresos y de forma accesible. Que el hecho de poder inscribirse ante la Superintendencia de Administración Tributaria y demostrar que paga impuestos sea suficiente requisito para poder reconocerlos como trabajadores migrantes por cuenta propia. Que sus documentos sean válidos en Guatemala y sean aceptados para poder tramitar los permisos y residencias. Ellos decían, es importante que nos acepten, digamos, si somos guatemaltecos de origen, por ser de origen centroamericano, deberían de aceptar nuestros documentos como documentos válidos para que nosotros podamos llegar con nuestro DUI, por ejemplo, e inscribirnos en cierto empleo y no se necesite tanto papeleo. Que el Ministerio de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Migración supervisen a las empresas que contratan a las personas trabajadoras migrantes para hacerles cumplir los derechos laborales y a su vez facilitar la regularización migratoria laboral. Que las tarifas de pago sean accesibles y de acuerdo a los ingresos que reciben las personas migrantes. Que exista un sistema fiable de cálculo de multas para pagar directamente ante el banco y no quede a discreción del funcionario. Y aquí es importante decir que no quede a discreción del funcionario porque nos explicaba una anécdota, una de las personas entrevistadas, trabajador migrante, que en su ida hacia El Salvador para poder estar, llegó a los 80 días, perdón, no pudo llegar a los 80 días, sino se pasó de los 90 días autorizados, se pasó 2 días, tenía que pagar por día de multa 15 quetzales y eso lo establece la ley. Sin embargo, el funcionario de Dirección General de Migración le empezó a cobrar $15 por día, aduciendo que era salvadoreño y que porque tenía dólares le tenía que pagar en dólares. Ese es un abuso de poder. Él tuvo que hacer ese pago, $30, cuando eran 30 quetzales, para no tener problemas y tampoco hay un mecanismo que pueda supervisar estos abusos que están cometiendo algunas personas mal trabajadoras dentro de esta institución. Quisiera pues comentarles que tanto funcionaria de la OIT como de la PDH nos indican que es importante reconocer algunas buenas prácticas. Vemos ante las personas trabajadoras
pues que ellas han tratado, las personas trabajadoras migrantes nos indicaron de que han tratado de acercarse a algunas instituciones, algunas para tener cierta información, pero no identifican buenas prácticas, porque además las instituciones están mucho más centradas en el funcionamiento hacia los nacionales o en el caso, o en su caso, hacia los migrantes guatemaltecos. Es bastante invisibilizado, es poco abordado toda la- el entramado que implica el atender a personas trabajadoras migrantes para que estén con sus permisos de manera regular, independientemente de su trabajo o que vaya a desempeñar. Sin embargo, Ana María Méndez nos indica sobre algunas buenas prácticas y esto tiene que ver con que Guatemala cuenta con una buena experiencia en relación a fortalecer los mecanismos de contratación y reclutamiento de personas trabajadoras de origen guatemalteco, en donde se han introducido los principios de contratación laboral. Tienen que ver con derecho a sanidad, derecho a organizarse, derecho a condiciones laborales, derecho a educación y formación, derecho a vivienda, derecho a la vida familiar, a la integridad moral y física, derecho a igualdad ante la ley y derecho a organizarse. El haber realizado esta incidencia con el sector laboral para el cumplimiento de sus derechos es importante a nivel de exportación, ya que mejoran sus prácticas y se les reconoce a nivel internacional. Esto está pasando, digamos, es una buena práctica que se logró desarrollar para instalar estos mecanismos de contratación hacia guatemaltecos que se van hacia Canadá, Estados Unidos, México, etcétera, a través de programas de trabajador temporal. Pero si existe esta buena práctica para estos nacionales, se puede pensar en esa buena práctica como una réplica para aplicar a las empresas que están contratando a personas trabajadoras migrantes en Guatemala. Otra buena práctica es haber generado diálogos intersectoriales entre el sector privado, el gobierno, trabajadores, sindicatos, academia y Procuraduría de Derechos Humanos para ir fortaleciendo el reglamento de empresas reclutadoras y protocolo para la contratación para el programa de trabajadores temporales en México y Estados Unidos. Es necesario abordar estos temas con los gobiernos, empleadores y trabajadores, y esto involucra a otros interlocutores porque la academia da la información, contextos y análisis. La sociedad civil y PDH, su aporte y acción es relevante. Asimismo, una de las buenas prácticas que indicaba Eduardo Volque en este contexto de la pandemia, es que a pesar de tener la posibilidad de estar cerrado, sus funciones administrativas ante el COVID-19 están atendiendo a las personas quienes están solicitando permisos de trabajo o están solicitando la renovación de permisos. Este encierro, este cierre, pues hizo que muchas personas ya no pudieran regresar a sus países. A algunos se les vencieron los permisos y en ese sentido, pues el Ministerio de Trabajo logró seguir atendiendo a estas personas para no caer en una irregularidad. Por otro lado, indica que la SBET que tiene que ver con la Secretaría contra la Violencia, Explotación y Trata, ha estado promoviendo las acciones para prevenir la explotación laboral. Habrá que ver si se puede profundizar con trabajadores migratorios en Guatemala. Por otro lado, los delegados de migración tienen sus formas históricas de operar, sin embargo, las nuevas autoridades tienen una apertura para solicitar apoyos en cuestiones migratorias. Por ejemplo, se hizo una gestión de retorno para trabajadores que estaban en México, guatemaltecos en México, y no se podía transitar, no podían ingresar al país, por lo que a través de la figura de apoyo humanitario se logró ingresarlos al país. Bueno, en este sentido, pues está haciendo, indicando algunas buenas prácticas. Hay algunos ejercicios que están muy centrados hacia la atención a nuestras connacionales, pero la idea fuerza marcada acá es si estamos haciendo esto solo para nuestros connacionales, podemos pensar en aplicarlo nosotros mismos hacia con las personas trabajadoras migrantes en Guatemala. Así que muchas gracias. En términos generales, esta es la pequeña investigación, los pequeños hallazgos que creo que dicen mucho sobre las necesidades de replantearnos en Guatemala
ese diálogo intersectorial, interinstitucional, que cuente con la voz de las propias personas migrantes y sean escuchadas a favor de generar reglamentos, políticas, mecanismos que permitan que puedan estar o que se les pueda reconocer no solo a través de extenderles una residencia temporal o un permiso de trabajo, sino se les aplique y sean reconocidos por ser seres humanos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Danilo. Muchísimas gracias por esa presentación, por compartirnos estos importantes hallazgos. Me imagino que muchas personas coincidirán conmigo, pero hay mucho material del cual se puede utilizar para realizar muchísimo trabajo. Definitivamente es una información importante para todas nuestras gestiones de incidencia, de acción, estrategias. Queremos también aprovechar que está con nosotros Brenda Cabrera por apoyarnos con este proceso en la realización del trabajo de campo. Definitivamente fue una hazaña, ¿verdad? Porque lo realizaron en el momento más complejo de la cuarentena que ustedes pudieron tener y pues en la medida de lo posible cubriendo pues todas las situaciones de riesgo, pues lograron salir avantes. Así es que muchísimas gracias a ambos. Vamos entonces a dejar abierto el micrófono para quienes tengan comentarios, tengan consultas, puedan hacerlos en este momento. Así es que mientras se animan, por favor, ubiquen en la parte de sus controles donde está la mano, pueden levantarla, o si no pueden acá en el chat hacernos la solicitud y con gusto. Se valen preguntas de fondo, preguntas de forma, de metodología, de estrategias, el detrás de cámara. Claro que sí, puede participar. Adelante. Sí, Entra hola, la ¿qué tal? manita. Perdón, no sé quién era. Ahorita tengo Fidelina. aquí Fidelina. Ok, Fidelina. Adelante y después vamos con Marta. Gracias. Ok, bueno, agradecer muchísimo la investigación de Danilo, saludarlo a Danilo. Qué interesante es ver, ¿verdad?, que a nivel regional, igual, siempre son como hallazgos muy parecidos cuando hablamos de la población trabajadora, migrante y más en los casos de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Cómo las direcciones o las políticas públicas están hechas como para no cumplirse, ¿verdad? En las situaciones de los requisitos, en los costos de los documentos, en los acuerdos binacionales con las otras cancillerías o gobiernos de migración para facilitar los documentos de estas poblaciones para que puedan tener sus documentos debidamente regularizados en el país. Bueno, los costos, los vencimientos, los tiempos de entrega de los documentos, eso con personas que trabajen en la parte formal. Ahora los trabajadores independientes es una hazaña que ellos puedan tener un documento de regularización migratoria. Lo escuchamos muy bien en lo que decía Danilo, en los hallazgos que hay, en las preocupaciones de las personas, y yo creo que aquí podríamos nosotros estar quizás en el acuerdo que las personas no quieren estar de manera irregular. Es el sistema que te arroja a buscar la irregularidad porque tienes dos opciones. Lo que ganas, comes, y más en este tiempo, ¿verdad? Se maximiza el asunto, pero lo que ganas, comes, o lo que ganas, pagar los documentos, porque dos cosas no se pueden hacer. Qué bonita propuesta escuchar, ¿verdad? Tan humana decir, bueno, es que deberían de hacerse los pagos en abono. Sería una genial propuesta que se le pueda hacer al Estado, ¿verdad? En abonos o en tractos, ¿verdad? Cómo ir tal vez a la presentación de cada paso de la documentación. Cuando me acerco primera vez a la ventanilla, tengo que pagar, no sé, $10. Cuando ya me mandan la primera resolución,
yo sé que tengo que tener $25 y cuando ya me mandan, no sé, una tercera resolución, un aviso de cobro, otros $25, ir completándolos en tractos, quizá ni siquiera en abonos, sino que cada una de las partes del proceso de regularización migratoria pueda tenerlo. Sería una genial propuesta que se podría hacer a nivel de la región, porque tanto en Guatemala como, bueno, El Salvador y Costa Rica, pues los costos de los documentos no dejan de ser caros y caer en la arbitrariedad de las decisiones de las regularizaciones que quedan los funcionarios, ¿verdad? Si no está bien claro, y felicitarlos tanto a Gemie, Sarita, a Danilo, por este trabajo que han realizado, súper interesante, y les damos seguimiento. Muchas gracias. Gracias, Fide. Qué gusto saludarte. Un abrazo hasta Costa Rica. Marta, con gusto. Sí, gracias. Lamento un poquito la molestia de están trabajando acá fuera de casa. Bueno, yo soy Marta García, soy antropóloga, trabajo en el Colegio de la Frontera Sur y desde hace tiempo pues estoy trabajando, bueno, desde hace tiempo, mucho tiempo, migraciones y más específicamente migraciones laborales desde hace casi 10 años en la agroindustria azucarera. Primero, pues felicito, ¿no?, la organización de esta videoconferencia, me gustó mucho y yo creo que ya se está aterrizando en algo que en México se hacía, ¿no? Pero, pero siempre México es el referente por todas las capacidades que tiene, los recursos de investigación. No estoy haciendo comparaciones, pero lo que sí es que es importante trabajar el tema de la movilidad, tanto interna, ¿sí?, como en Centroamérica, perdón, bueno, en general, pero en Centroamérica, tanto interna como las migraciones emergentes hacia Norteamérica, ¿no? Porque vayan, México tiene toda una historia alrededor de eso. Aquí lo que ha ocurrido en México es que es el tema de la migración internacional y con este auge del transnacionalismo, etcétera, pues resultó muy sexy, ¿no? Empezar a trabajar comunidades transnacionales, etcétera, y a todo prácticamente se le llama transnacional cuando vaya, solo es un enfoque. Entonces, eso y la migración internacional, los estudios de migración, descuidó la migración interna. Entonces, creo que algunas investigaciones, vaya, yo, por ejemplo, he estado trabajando incluso la articulación entre migración nacional y migración internacional, en grupos específicos, ¿no? Concretamente trabajé un grupo indígena en Guerrero, hablando del sistema migratorio regional con esta articulación, y creo que avanzando, en todo caso este comentario es para decir que avanzar no solamente en documentar estas migraciones internas y las transnacionales, sino empezar a trabajar también la articulación entre ambas experiencias, ¿no? Y bueno, en concreto, yo con mucho gusto podría compartir la metodología, porque pues no más se trata de decir, hay que hay una articulación, una vinculación, sino que, bueno, obviamente es todo un tema de método también, ¿no? Y sobre todo a nivel regional. Y quisiera volver al comentario anterior, porque me parece cuando presentas toda la normativa migratoria, tú dices, uy, pues están re suaves las normas, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Todas nuestras leyes están bien padres, están bien chidas, como dicen acá los chavos, ¿no? Pero, pues, ¿qué es lo que impide que funcionen esos niveles micro? ¿Qué impide? Porque aquí hay una cosa también que hay que considerar dentro también de las experiencias y los perfiles, perdón, voy a apagar esto, de los perfiles de las personas que se movilizan. Muchos de ellos no quieren ser identificados tampoco, ¿no? Mucha gente está huyendo de cosas, ¿no? Y podemos tener aquí un abanico de causas, ¿no? Persecución, pero también evasión, ¿no?, legal, etcétera. Yo les voy a contar el caso aquí en la frontera México-Belice, por ejemplo. Aquí en el programa de regularización,
también cobran, ¿de acuerdo? Son 1,200, ¿cuánto quieres? $60, una cosa así. Pero hay una cláusula que señala que si las personas están en pobreza, se les exenta del pago. Entonces hay que hacer un estudio socioeconómico que aquí está a cargo del DIF, ¿verdad? Y cuento esto por la experiencia propia, porque tuve un proyecto acompañando a la regularización de centroamericanos en esta frontera, ¿no? Entonces tuvimos que ir primero al DIF, ¿no? Para que se les levantara ¿cómo se dice? La certificación de que eran personas, pues todos jornadas agrícolas, ¿no? Gente de campo. Y en función de eso, pues ya se les exentaba del pago. Eso puede ser un esquema que puede aplicarse también, ¿no? Claro, burocracia, ¿no? Burocracia, como es el tema de todos nuestros países, la burocracia. Bueno, ahora, y también quisiera comentar otro caso en relación al tema de regularización. Era muy, digamos, lo que cuesta la incidencia, pues las cuotas que uno tiene que hacer con estudiantes, como académicos, etcétera, y ustedes tendrán las suyas activistas. Pues era muy trabajoso, la verdad, ir para allá, ir y venir, aunque son 100 kilómetros de frontera, ¿sí? A la capital. Muchos no venían exactamente por eso, porque era muy oneroso venir a la ciudad a hacer el trámite, ¿sí? A ver si podía, a ver si alcanzaba el horario, etcétera. Entonces, una vez que hicimos la primera, la regularización, acompañamos a la regularización de unas personas, capacitamos a los mismos migrantes para que ellos después enseñaran a sus pares a tramitar el permiso. El tema del celular nos sirvió mucho porque yo les pedía fotos bien de las actas, entonces ya no tenía que ir. Entonces es una cosa de que hay que ingeniárselas, ya hay toda la tecnología, incluso en la frontera ya hay un montón de cibers, ¿no? El tema aquí es que aunque se les capacitó y se les dijo con toda claridad que no dejaran vencer sus documentos, los dejaron vencer. Vaya, ¿qué pretexto había ahí? Porque estoy hablando de personas que incluso van y regresan a Honduras, van y regresan a Guatemala, o sea, son personas que se mueven, así como diciendo también, yo la que quiero llamar a que no hay que victimizarlos tampoco, ¿no? Porque luego de repente sí hay negligencia. Las únicas 2 personas que vinieron, porque mi cubículo de COSUR parecía suboficina de migración, llegaron 2 señoras que apoyé en su regularización. Señoras ya más de 60, 70 años, sin saber leer y escribir, y solo llegaron, maestra, ¿me puede ayudar a sacar en su máquina eso del internet la forma? Porque me la pidieron en migración, vengo de migración para que no se me venza mi permiso, porque falta un mes para que se venza. Esas 2 señoras fueron las únicas que vinieron, pero no, los otros no vinieron, los que van a Cancún, los que van a playa, los que van y vienen a Honduras, nunca renovaron su permiso. Entonces, con estos ejemplos, yo nada más quiero poner un poquito, llamar la atención a que, vaya, no tengamos como que la idea de que nos necesitan todo, o sea, nos necesitan para todo. Y el tema de la información es muy importante y accesar y tener acceso a los recursos burocráticos. Con, por ejemplo, las brigadas, ¿no? Las camionetas de inmigración que vayan a las zonas, eso también lo promovimos acá, ¿no? Entonces, esos pueden ser recursos también, ¿sí? Ahora, el tema de que incluso estuvimos trabajando acá, el tema de las personas que no tenían documentos. Mucha de esa gente no tiene documentos. Digo, una vez casi me cuelgan aquí en los de migración, gobernación, porque dije que había mexicanos indocumentados en su propio país, porque no tienen actas de nacimiento, ¿sí? Por eso es una zona de colonización. Y además es gente que anda de un lado donde hay chamba, se mueve, hay muchos accidentes, muchas desgracias, se quema la casa, se inunda, no sé qué, pierde. Digo, a mí se me mojó el pasaporte en una lluvia aquí, ¿no? Entonces, poner atención en estas cosas. Marta, bueno, usted me está revelando información
Sí, por eso, En bueno, primicia. me estoy alargando, pero me parece que es importante compartir las experiencias. Voy a tratar de ser más corta. Bueno, es el tema de estos, de los indocumentados, doblemente indocumentados, porque seguramente en nuestros países también hay muchos indocumentados nacionales, ¿no? Gente que vive en las galeras aquí, por ejemplo, que ya son 2 generaciones, los niños no van a la escuela porque los papás mexicanos no tienen documento. Es que me refiero que le estamos quitando el espacio para la presentación del jueves. Pero Ah, usted bueno. lo que está No, no, haciendo es dejarles la semillita. Ya les vamos a hacer el anuncio, con relación a lo pero que yo va a voy a hablar de suceder el Benito. jueves. Pero Bueno, gracias, Marta, muy amable. Muy entonces, amable por la sí, participación. sí, gracias. Nada más quiero entonces cerrar con este asunto, ya más de carácter, metodológico, ¿no? De comenzar a trabajar estas articulaciones migratorias. Y sí, echar de los pocos datos que hay, como hicieron, ¿no? Como hiciste, por favor, el presentador, pedirle la información a las instituciones que tampoco a veces colaboran. Bueno, pues yo ahí lo dejo entonces y Si gracias. quieren continuar escuchando, aprovechemos este espacio. Luego de cerrar la presentación de Guatemala, les vamos a compartir la invitación para que se puedan sumar a la presentación de México-Belice, que estará a cargo de Marta García, y pues ahí va espacio para poder seguir compartiendo. Quisiera aprovechar ahorita que tengo el micrófono, Danilo, para comentarte una pregunta de Rosana. Ella dice, ¿de qué manera llega a enterarse el migrante laboral de sus derechos? Gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante saber que el tema de derechos con una ley reciente como es el Código de Migración, que ha sido poco visibilizado, poco entendido por los mismos funcionarios y poco difundido. Creo que sí es un pendiente todavía de poder seguir promoviendo campañas de información y desde la misma institucionalidad. Se han hecho algunos esfuerzos desde sociedad civil, pero son bastantes limitados. Eh, Te comento que durante el trabajo y las entrevistas con las personas, desconocían que existía una nueva ley y un nuevo código. Entonces se tuvo que informar al respecto, invitarlos a conocer, pero en términos generales, no solo a los trabajadores migrantes, sino a nivel general sobre los derechos humanos de las personas en este país, pues hay muy poca información. Entonces, espero haberte dado respuesta. Yo quería comentarte, Marta, en relación a qué es lo que está impidiendo que se apliquen las normativas. Lo que te puedo decir es alguna anécdota en relación, pues, que ejemplifica. Cuando salió el Código de Migración, que como tú dices, sí, son legislaciones muy buenas, muy ad hoc, que van con una perspectiva de derechos humanos, desarrollo, reconocimiento de sujetos. eh, Vemos que la aplicación, pues, se traduce en unos reglamentos. Y aquí tiene que ver con la formación del personal que históricamente está y sigue estando en la Dirección de Migración. Tiene que ver con los funcionarios que aplican esta ley, funcionarios que vienen con una escuela con un enfoque de seguridad nacional, en donde pues la persona migrante pues es criminalizada, la persona puede ser terrorista y pues no me dejarás mentir, eh, posterior al 2011 pudimos tener un incremento de esta perspectiva vinculada a fortalecer el enfoque de seguridad nacional y terrorismo en las direcciones generales de migración para detectar a aquellas personas migrantes que podrían ser terroristas, pero un enfoque que se diluye en una práctica concreta. Y aquí te digo, cuando se aprobó el Código de Migración y se empezaron a tener algunos talleres con funcionarios, los funcionarios no entendían de por qué se tiene que proteger ahora a la persona migrante, cuando a ellos había que deportarlos si estaban en situación irregular. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la formación
la difusión, como bien preguntaba, y es un trabajo que, pues, a puras penas en el proceso se ha iniciado a tener algunas bases a nivel de legislación que permitan ir construyendo procesos, procedimientos, formaciones y esperemos nuevas generaciones que tengan otro enfoque para tratar de atender y atender a las personas. Gracias, Danilo. Vamos con Elena, por favor. Elena Olea, de Alianza Américas. Hola, bueno, Danilo, muchísimas gracias por la presentación. Realmente espero tener tiempo para leer el documento bien, pero me surgen varias preguntas. Cuando comparas la población del siglo pasado y este siglo, la población migrante en Guatemala, si es posible tener alguna idea sobre la distribución geográfica de esa población migrante. Y esto además a propósito justamente de los comentarios que hacía Marta y lo hilo con las entrevistas que ustedes realizaron en Ciudad de Guatemala. Entiendo que el contexto es adverso para trabajar de otra manera, pero me pregunto yo, digamos, si esas entrevistas y los hallazgos de allí son representativos de la migración en Guatemala o es simplemente esta migración urbana y necesitaríamos otro tipo de, digamos, de instrumentos que recojan más fenómenos de migración rural, migración transfronteriza, como otras prácticas al respecto. Me parece que me quedo como con ganas de saber qué más habría que hacer en el futuro. Siempre es bueno soñar que pudiéramos hacer si tuviéramos más tiempo y más fondos, ¿verdad? Gracias. Gracias, Elena. Efectivamente, no es una muestra con la que se trabajó. Y he de decirte que históricamente la identificación y trabajo y entrevista con personas migrantes, no sé si a ustedes les sucede bueno, en Estados Unidos no, pero aquí en Guatemala muchas veces están dispersos, se desconocen dónde están, ¿sí? Se habla más y se identifica cuando son las caravanas, pero o algunas personas refugiadas, pero personas trabajadoras de otras nacionalidades, lograrlas identificar en dónde están pues muchas veces es un poco difícil, porque sí están distribuidas no solo en el área urbana, sino en el área periférica de la ciudad de Guatemala. Respondiendo a tu pregunta sobre la representatividad, pues no, digamos, nosotros logramos, por eso decíamos, es un pequeño estudio, no es representativo, y nos focalizamos con una modalidad de tipo de trabajador migratorio. Y eso tiene que ver con personas que están vinculadas al arte, al circo y a la animación, como modo de ejercer su trabajo que era un poco los requisitos que se pedía a partir de poder realizar este estudio diagnóstico y poder tratar de entender desde esta perspectiva. Por ejemplo, te digo, sabemos siempre que en Guatemala existen muchos salvadoreños, hondureños que vienen a trabajar en época de zafra, pero que no se tiene acceso a estas poblaciones, porque los insertan en fincas y, digamos, se habla sobre todo de estos trabajadores agrícolas que vienen a Guatemala y te digo, pues tratamos de tener y logramos tener, gracias también al trabajo de Brenda Cabrera y algunas vinculaciones, el acceso a esta población, porque es un poco difícil, sobre todo, eh, acceder para las entrevistas y no hablemos de que estábamos en medio de una pandemia. Cuando tú dices sobre las poblaciones del siglo pasado y del actual y dónde se fueron ubicando para ver esa movilidad también interna de las mismas poblaciones, pues efectivamente lo que hemos logrado tener a través del Instituto Nacional de Estadística es información únicamente de datos, de ingresos y registro, digamos, de nacionalidades que ingresaron en ese país, pero que tampoco, digamos, es solo una información que nos permite ver un poco el comportamiento de estos registros. Sería muy bueno, sería muy rico poder revisar a lo mejor en los censos anteriores eh, que ha tenido Guatemala para identificar a esta población y ver si se logre conocer dónde fueron ubicándose para poder, pues como decía Marta, tratar de entender también esta migración interna de las personas inmigrantes. Espero haber dado respuesta a tus interrogantes.
Gracias. Tenemos un comentario de Ana María Méndez. Dice, buenos días, agradecer la presentación de Danilo y el trabajo realizado que visibiliza a Guatemala como país de destino de trabajadores migrantes, lo cual ha sido poco abordado y refleja la necesidad que la política pública oriente sus intervenciones a la protección de sus derechos laborales y migratorios, así como del efectivo cumplimiento de la normativa. Saludos cordiales. Saludos, Ana María. Gracias. No sé si hay alguna Muchas pregunta, gracias. algún comentario adicional. Si no, entonces vamos al último punto de nuestra agenda. Escuchar de parte de la representante de Fundación Avina en El Salvador, Xiomara Calderón. Este estudio es parte de los componentes del proyecto sobre migración laboral que Fundación Avina ha desarrollado y desde el cual GEMIES pues ejecuta. Y pues definitivamente queremos agradecerle a la Fundación Avina por ese apoyo, esa confianza en el trabajo que desde GEMIES realizamos. Así es que adelante, Xiomara, muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Muy bueno, bien. perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues a nombre de la Fundación Navina, quiero agradecer al Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador GEMIES, especial Vinicio Araceli, ¿verdad?, por la promoción de estos espacios que son tan importantes, ¿verdad?, por esa excelente coordinación para la realización de este valioso estudio sobre movimientos laborales de personas migrantes y sus familias en Guatemala. Y pues me uno también a las felicitaciones y el agradecimiento a Danilo, a Brenda, por ese excelente trabajo realizado en esa investigación. Imagino que fue un reto inmenso en este contexto que tenemos ahorita, ¿verdad? Hacer posible todo ese estudio, así que lo reconozco y lo felicito en gran manera, ¿verdad? Por todo ese trabajo realizado. Igual pues agradecerles a todos los que nos han acompañado en esa presentación de esta investigación. Pues desde la Fundación Navina, bajo el programa de migración laboral, nosotros nos encargamos de trabajar, ¿verdad?, por la promoción y la protección de los derechos humanos de los migrantes, refugiados climáticos, solicitantes de asilo y sus organizaciones a través de la incidencia de políticas públicas relacionadas con los sistemas de políticas migratorias, de acceso a la justicia, del sistema laboral, así como de las políticas integrales que consideren la interrelación entre migración, inclusión social, gestión de riesgos y cambio climático. Sin duda alguna, este estudio va a ser una herramienta sumamente importante para todos los que trabajamos en esta área de migración laboral. Y pues para Vina, estudiar estos flujos migratorios laborales, pues sin duda nos ayuda a comprender de mejor manera los desafíos de la migración laboral y de esta forma pues contribuir, ¿verdad?, al desarrollo de acciones de impacto regional para la movilidad laboral ordenada, regular y segura, como lo decía Danilo en un inicio de la presentación, ¿verdad? Así como también pues a incidir en la mejoría de las leyes transnacionales, los reglamentos, políticas públicas que nos permitan pues tener un mercado laboral más justo, más equitativo y contribuir pues a proponer un modelo, ¿verdad?, de migración laboral que garantice los derechos laborales de las personas migrantes, desde su reclutamiento, de la contratación, las condiciones laborales en que desarrollan su trabajo, tanto pues para las personas que están saliendo de nuestras fronteras como las que están retornando. Así que pues nuevamente les reitero mis agradecimientos por todo el trabajo realizado y pues felicitaciones. Muchas gracias, Xiomara. Muchas Muchas gracias gracias. nuevamente a Fundación Avina. No nos quisiéramos ir sin antes conocer a Brenda, por favor, ya que encendió su cámara. Por unas palabras, compártanos tal vez cómo fue esa experiencia del trabajo de campo en medio de la pandemia, porque realmente es difícil el trabajo de campo en general. Ahora no me quiero imaginar lo complicado que fue
ambiente, ¿verdad? Como el que estamos viviendo. Así que adelante, Brenda, gracias. Muchas gracias a todas, a todos, a Danilo por la oportunidad de participar en este interesante estudio. El trabajo de campo pues ha sido mi vida entera y me gusta muchísimo. Siempre es un reto cada vez que uno empieza en una nueva fase, en una investigación o en alguna colaboración en el campo. En este tiempo, pues al principio ya Danilo me venía comentando el proyecto y me pareció muy interesante, muy bonito, habían unos planes. De un momento a otro todo cambia. Entonces decimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque ya los planes que Danilo tenía, porque Danilo es súper ejecutivo, él así programa, planifica y hace todo, pero entonces dijimos, yo, no, Dani, ya tu agenda ya no es la misma, le vamos a dar todo un giro, a ver qué hacemos. Entonces, va a pensar cómo lo hacemos por teléfono, cómo vamos a hacer. Afortunadamente, pues ya tengo unos mis añitos más que Danilo, porque Danilo pues está jovencito de andar en esto y conozco un montón de gente. Entonces, empezar a contactar, miren, necesitamos hacer esto para un estudio. Entonces, luego hay que tener los fundamentos así bien claritos para decirle a la gente que no solo es hablar y acercarnos y conocernos, sino que también pues tiene un beneficio, hay un trasfondo ahí benéfico no solo para esta población pequeña, aparte que logramos hablar de las entrevistas, sino en general para las personas migrantes del mundo, ¿verdad? Porque todas estas herramientas siempre sirven para ir avanzando en pro de los derechos humanos de todas las personas, ¿verdad? Y entender también este mensaje de que las personas tenemos derecho a migrar, tenemos derecho a irnos a otras partes y también tener la experiencia de vida en otros lugares. Pues entonces, poniéndonos de acuerdo con un montón de gente, yo le decía a Dani, no se va a poder, hay poca gente, nadie quiere hablar ahora y mucho menos en este tiempo. Si de por sí la gente tiene miedo porque pues les ha pasado cosas de, la primera pregunta es, pero me van a reportar, ustedes son del gobierno, ustedes qué quieren con esto, tenemos miedo, o sea, no nos diga. E incluso las personas, contacté con un amigo de un amigo, una cadena de contacto y me dice, no te vamos a dar los contactos de la gente, vamos a darte un contacto. Y aquí nos vamos a reunir en un espacio. Afortunadamente nosotros tenemos la experiencia de trabajar en la calle y pues nunca es que lo esperan a uno en una casa, en una sala. No, Dani se dio cuenta, nos reuníamos en un callejón poco visto, ¿verdad? No muy expuesto, en una banqueta. La gente lamentablemente tiene temor, desconfianza de abrir su casa y entrarnos. Bueno, así fue como contactamos y nos quedamos sorprendidos de la cantidad de personas que hay, a pesar del temor que tienen, el reto de crear un vínculo de confianza, pues porque es gente que por primera vez la veíamos. Mi contacto sí lo conozco, pero la gente que entrevistamos no. Y fue todo un reto empezar a platicar con la gente. Había más temor de mujeres, por eso aparecen pocas mujeres en el estudio, porque tenían como más temor de ir a hablar y decir cosas, porque hay mujeres que han migrado por violencia de su compañero de vida, hay mujeres que han migrado también por la delincuencia y entonces hay como ese temor. Logramos finalmente hablar con las personas, estaban de cierta manera agradecidas todas las personas de decir, bueno, hay alguien que sí nos quiere escuchar. Entonces era conmovedor de cierta manera. En un momento yo le comenté a Dani, qué conmovedor es sentir que otra persona está con la necesidad de ser escuchada, pero que tiene temor de hablar. Entonces, una experiencia fantástica. Hay gente que anda ahí en las calles con la necesidad de información, con la necesidad de trabajo. Ninguna de las personas entrevistadas dejó de mencionar
somos gente trabajadora, queremos aportar, pero necesitamos esa herramienta que nos facilite trabajar y aportar, y queremos a su país tanto como el nuestro. Y nosotros escuchando, ay, Dios mío, qué terrible que las personas en este siglo estén todavía trabajando como personas esclavas, porque pues son bien violentados en sus derechos laborales. Entonces, una experiencia más adquirida, un grano de sabiduría para que sigamos avanzando en nuestra vida. Muchas gracias por el espacio. Increíblemente, pues salió exitosa esta investigación y esperamos que sean muchas más para seguir aportando también a la humanidad, ¿verdad? Con estos estudios. Gracias a todas, a todos los que integran toda la parte de la realización de este tipo de trabajos y pues a Dani por tomarme en cuenta. No, Gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Brenda. Muchísimas gracias, Danilo. Nos hacen falta 2 minutos y quiero aprovechar para lanzar el anuncio el día jueves 30 de julio, siempre a las 10 de la mañana por medio de esta plataforma. Vamos a estar haciendo presentación del estudio sobre Belice y las personas trabajadoras agrícolas migrantes en los corredores sur-sur en Centroamérica. Así es que les vamos a enviar por medio de los correos los accesos para que puedan acompañarnos. Y Nilo, ¿alguna palabra ya de cierre para que culminemos justo a las 12? No, solo agradecer su participación, el interés por esta pequeña investigación, que son aportes, digamos, es una mirada en un cierto tiempo con cierta población y que permite ir problematizando y sobre todo, pues, como ya decía mi colega Brenda, focalizarnos a entender y escuchar a las personas migrantes para poder seguir avanzando en la gestión no solo del conocimiento, sino también de la incidencia política. Muchas gracias a Fundación Avina, a GEMIES, por esta oportunidad y bueno, esperamos seguir discutiendo y ojalá que en conjunto podamos todos pues ir construyendo herramientas de gestión regional. Así que muchas gracias y feliz tarde. Feliz tarde, buen provecho y feliz tarde a todos y todas. Nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Gracias. Gracias, hasta luego.